Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Y continuamos con el tema de la creación, el inicio, conociendo que el tiempo es un aspecto cíclico y cuando nos acercamos a la Biblia para revisar lo que se conoce como la creación o el principio, esto en realidad es o se repite continuamente, cíclicamente en nuestras vidas y por lo tanto nos enfrentamos cada vez a un nuevo principio, a un nuevo ciclo y en esta misma forma logramos entender que la Biblia nos habla de todos estos ciclos y de todos estos principios que se renuevan cada vez en nuestra interioridad. Para ello, entonces, vamos a mirar el jardín del Edén. El jardín del Edén, como nosotros conocemos, es una historia y puedo enfatizar que es una historia alegórica de este principio, de cómo los principios vuelven cada vez a nuestra vida. El jardín del Edén, en este jardín vemos en la escritura que dice que Dios puso a la primera pareja que creó, después de haber creado los animales, de haber creado un bonito jardín, de un Edén, de un jardín curioso en el que dice que del centro del jardín salían cuatro ramales o cuatro cabezas en la forma en que habla la Biblia, cabezas de río, de un río. Es algo extraño porque generalmente los ríos son al revés, fluyen desde lugares pequeños, desde manantiales pequeños y se van juntando hasta que se hacen grandes. Y sin embargo, la Biblia relata de una forma extraña el jardín, que de la mitad del jardín salía un río y de allí se repartía en cuatro cabezas. Varios son los datos que podemos extraer de esta historia para confirmar la calidad de relato alegórico y que tiene una connotación diferente a la que nos imaginamos. Hay un verso en Éxodo 15:17 con el que iniciamos aquí, en referencia a los árboles, que dice: los plantarás en el monte de tu heredad. Aparentemente en relación a árboles, porque dice: los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Qué hay que plantar? Árboles, plantas. Pero en realidad sabemos que cuando en el Éxodo está hablando el profeta Moisés, particularmente en estos versos, se está refiriendo directamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ser plantado en el monte de tu heredad. Por lo tanto, tenemos que mirar esta forma representativa y simbólica de cómo se escriben los versos, dándonos a entender que los relatos son alegóricos porque utilizan símbolos que tienen que ser interpretados de una forma adecuada. Veamos. Bien, entonces, luego un verso de Génesis 2:8, regresamos al jardín del Edén, y dice: y plantó el Señor un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Si nos detenemos un poquito a analizar el relato en la forma en que está escrito, ¿qué podemos decir del lugar en donde fue plantado el huerto del Edén? Aquí dice hacia el oriente. El oriente, alguna vez ya analizamos, el oriente tiene que tener una referencia para poder conocer su ubicación. Cuando decimos hacia el oriente, simplemente no nos da una ubicación adecuada.
pero en realidad en las palabras hebreas podemos entender que cuando habla acerca del oriente, está hablando de términos espirituales. Términos espirituales en estos relatos se refieren a la parte de arriba, a la espiritualidad, a los tiempos antiguos y a lo que conocemos como la eternidad. Entonces dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. Es decir, nos está haciendo referencia hacia los tiempos antiguos, a la eternidad, a lo que conocemos del cielo. Y este Edén, la palabra Edén significa delicias. Cuando estuvimos en las delicias, cuando estuvimos en el cielo, cuando el Creador nos creó. En el inicio dice que Él creó al Adán, al ser humano, es decir, a todos nosotros, a todos los seres humanos. No habla simplemente de un ser humano, un primer ser humano que habitó nuestra tierra. Es decir, el relato tiene una connotación más bien espiritual. Un poco más allá de esto, nos referiremos al plantar. Y dice, y puso allí al hombre que había formado. En una clase anterior vimos que hay ciertos pasos relacionados con la creación. La creación misma, luego la formación y la acción. Es el mismo aspecto que nosotros conocemos como el inicio del pensamiento. El pensamiento inicia con una idea y a esto le llamamos la creación o la creatividad, cuando tenemos una idea. Para esa idea hay que darle forma y cuando le comenzamos a dar forma, comenzamos a pensar en todos los aspectos relacionados a esta idea para darle forma y al final comenzamos a ponerle manos a la obra. Esto es ya la acción. El mismo proceso que tiene que ver con el plantar en sí mismo. Cuando hablamos de plantar, en hebreo se utiliza la palabra natá, que está relacionada también con el mundo de la formación. Veamos un verso más que habla acerca de estos árboles extraños de los que habla la Biblia. En la Biblia se relaciona al ser humano como un árbol, cuando en el Salmo 1:3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, un par de versos más tomados del libro de Ezequiel, en Ezequiel 31:9, hablando de el faraón, en realidad, dice, hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Sin tomar en cuenta, sin analizar el objetivo de toda esta escritura de Ezequiel 31, nos vamos a referir a esta parte que está subrayada respecto de los árboles. Los árboles en el Edén en realidad eran unos árboles extraños. Y dice, y lo envidiaban todos los árboles del Edén. Es decir, cómo es que existen árboles que tienen envidia. Luego, un poco más abajo en el verso 15, dice, así dice el Señor, el Eterno, el día que descendió a la tumba, ordené duelo, cubrí las hondas fuentes, detuve sus ríos y las corrientes de agua, oscurecí al Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron. Seguimos hablando acerca de un tal faraón o del hombre
Y continúa y dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al infierno con todos los que descienden a la fosa, y todos los árboles del Edén, los escogidos y mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en las partes más bajas de la tierra. Entonces, hay unos árboles que sintieron envidia del faraón o del Adán, y también dice los árboles del campo se desmayaron en relación a los mismos árboles del Edén, y dice, y todos los árboles del Edén fueron consolados. Entonces, aquí hay una forma extraña de hablar de árboles, los árboles del Edén. Estas formas extrañas son precisamente puntos de reflexión, puntos que deberían situarnos en un inicio de análisis para encontrar de a qué se refiere, es decir, de qué está hablando, de qué cosas extrañas habla. En nuestra forma física, nosotros tenemos más o menos esta forma, esta estructura. Tenemos una cabeza puesta arriba, el tronco, el cuerpo en sí y en nuestros pies que nos sostienen. Entonces, aproximadamente tenemos tres grandes partes. Estas tres grandes partes hablamos ya en su determinado momento que corresponden alegóricamente también o simbólicamente a los tres procesos de la creación de Dios. La creación, la formación y la acción. Representados por la creación, por el intelecto y lo que se conoce como el mundo de Beria, el mundo de la creación en los términos hebreos. El mundo de la formación que relacionamos con nuestras emociones. ¿Qué es lo que hay que formar? ¿Qué es lo que hay que construir, darle forma? Que está en un aspecto de desordenado y vacío, son nuestras emociones, nuestro comportamiento. A este mundo en hebreo se le conoce como el mundo de Yetzirah. Y finalmente, cuando nuestro pensamiento comienza a fluir y comienza ya a relacionarse en este mundo, ya tenemos las acciones. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hablamos? A esto se le conoce como el mundo de Asia. El mundo de Asia, que lastimosamente en la Biblia fue confundido con un gran continente. Así que siempre que miremos en la Biblia la palabra Asia, debemos reflexionar y pensar que a lo mejor tenemos que profundizar un poco más en la escritura para encontrar este verdadero objetivo de la escritura, que es la transformación interna nuestra, de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Ahora, vamos al inicio del relato del libro del Génesis. Y en el libro del Génesis encontramos que Dios hizo en 6 días, dice, hizo Dios los cielos y la tierra. En 6 días está simbolizado aquí por estos círculos azules, los 6 días de trabajo. Y dice, y el séptimo día descansó. Naturalmente que cuando leemos la escritura, estos días no son en la forma que nosotros los conocemos como días de 24 horas. En realidad, en la escritura, cuando miramos el término día, está hablando de luces, está hablando de sabiduría. Y podríamos de alguna forma decir que estos días son tiempos extensos, porque de paso, dice también la escritura, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero sin embargo, tenemos que reflexionar que en la palabra días en la escritura tiene una connotación distinta, una connotación de la luz del conocimiento. Es decir, el día
es el conocimiento y la noche es la ignorancia. Y bajo esta perspectiva, entonces, cuando nos relata el libro del Génesis de que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, está hablando de que con sabiduría, como dice el libro de Proverbios, con sabiduría hizo Dios los cielos y la tierra y afirmó la tierra con inteligencia. Y también reflexionando sobre el descanso del Creador. Se demora en su creación 7 días y 6 días, y el séptimo día se pone a descansar. El Creador entonces necesita también un descanso y reposo, y a lo mejor también sueño. En realidad, esta forma de hablar contiene mucho más información que el simple hecho de ser 6 días de trabajo y 1 de descanso. El séptimo día se le conoce como el día de Shabbat o el día del perfeccionamiento, y por lo tanto, en el mismo contexto del que estamos hablando, no es un tiempo. En la religiosidad se celebra como un tiempo de descanso y un tiempo de estudio, un tiempo de cercanía hacia el Creador, pero esta es una celebración o un recordatorio de que tenemos que reflexionar que los 6 días están puestos allí para obtener luces y el séptimo día para consolidar, para perfeccionar esas luces adquiridas durante los 6 días de trabajo, los 6 días de luces que tienen que ser perfeccionadas. Esto mirado desde la terminología que se conoce como geometría sagrada. La geometría sagrada es una rama de las ciencias antiguas que comenzó a analizar todos estos procesos geométricos, y paralelamente a todo el pensamiento científico comenzó a realizar sus figuras. Los círculos son las formas más curiosas y que nos dan paso a ciertos análisis filosóficos, en el sentido de que no tiene principio ni fin. Un círculo no sabemos dónde puede iniciar, dónde puede terminar. Y entonces, jugando con estos círculos en la misma forma que nosotros tenemos aquí estos círculos azules a la derecha, podemos comenzar a dibujar aquí los círculos, pero ahora de una forma que pueden ser interrelacionados entre sí. Y así comenzamos a encontrar armonía interna, como estas especies de flores que comienzan a aparecer en estas intersecciones de los círculos. Aquí nosotros podemos mirar que existe un círculo central, que es este círculo de aquí, y alrededor de ese comienzan a ser dibujados 6 otros círculos adicionales. A esto se le conoce como la semilla de la vida. Y lo interesante de esto es de que esta figura de estos 7 círculos, mejor dicho los 6, están dentro de un círculo mayor. Es decir, son concéntricos, están insertados en un círculo. A esto se le conoce como la semilla de la vida. Es decir, en la terminología antigua, en la geometría sagrada, se comenzaron a elaborar estas figuras que tienen el mismo sentido, el mismo paralelo con la Biblia. ¿Por qué aparecen 7? Precisamente porque estos 7 son estructuras armónicas de la geometría. Veamos, a estos mismos 7 comenzamos a ponerle más círculos hacia afuera. Entonces, ponemos 6 más y tenemos una figura un poquito más compleja, más elaborada, que se le conoce como la flor de la vida. Es decir, esta figura va creciendo, esta semilla va creciendo, y
ahora tenemos estos círculos que comienzan también a crecer, a aparecer aquí unas estructuras, unas flores más elaboradas. Y ya podemos ir imaginando aquí cómo se podría construir aquí ciertos triángulos, como por ejemplo, si unimos los centros de estos tres círculos que están saltados uno de otro, aparecen unos triángulos que forman lo que conocemos como la estrella de David. La estrella de David aparece a partir de estos círculos de la geometría sagrada. Y el número 13, que es muy utilizado en la Biblia, está relacionado con el amor y la unidad. Este número es un número, el número más hermoso y más sagrado que lastimosamente fue mal utilizado a lo largo de los siglos, precisamente por el antisemitismo que comenzó a imperar debido a la ignorancia de la gente. Es decir, quienes conocían las ciencias tenían estos símbolos y tenían estas ideas y esta sabiduría. Y quienes no conocían, lo que hacían es burlarse de los demás y comenzaron luego a perseguirles a quienes conocían. Y completando más la idea, poniendo círculos en estos espacios que nos faltaban, llegamos al número 19. El número 19 está en la Biblia estrechamente relacionado con Eva, en hebreo Javá. Eva es la madre de todos los vivientes. Y en la geometría sagrada se le conoce como la flor de la vida. Y esta figura está también completada o insertada en un círculo. Esta flor de la vida es el origen del pensamiento, de toda la estructura filosófica y religiosa inclusive. Es decir, nosotros estamos viendo que paralelamente al relato de la creación aparecieron estos círculos y de estos círculos estamos llegando en esta figura de la derecha podemos observar que es un hexágono. El hexágono es una figura básica que es muy utilizada por ejemplo, las abejas. Las abejas han descubierto o saben construir sus hogares en una forma hexagonal en donde depositan su miel. El hexágono es una figura muy curiosa, una estructura muy, muy curiosa geométricamente que tiene mucho análisis que podemos extraer, pero desde el punto de vista espiritual, el relato bíblico es también el fundamento de todo el pensamiento espiritual. Dijimos que esta flor de la vida, el número 19, está relacionado con Eva. Eva se le conoce como la madre de todos los vivientes, es decir, que a partir de allí aparece toda la sabiduría espiritual que está relatada en las diferentes historias bíblicas. Un resumen de lo que hemos visto hasta aquí de este proceso, comenzando por los 7 días de la creación de aquí de la derecha, que es la semilla de la vida. La semilla de la vida en una representación tridimensional de nuestra estructura. Aquí tenemos el huevo de la vida y pasamos hacia el número 13, la flor de la vida, que es en hebreo a Javá, el amor, y luego a Javá, Eva. Entonces, los números, el número 7, 13 y 19, bíblicamente son importantes. Tomando esta estructura de la flor de la vida, o Eva, aquí podemos comenzar a sacar ciertas estructuras, ciertas definiciones, puntos de partida para el conocimiento
sobre el que está fundamentada la geometría sagrada y la Biblia en sí misma. Y nos fijamos, por ejemplo, en los centros de esas flores, que aparecen, que son las partes centrales también de círculos. Podemos ubicar estas referencias, y de esas referencias son lo que en la terminología hebrea se le conoce como el árbol de la vida. El árbol de la vida no es un árbol verde, no es un árbol que da frutos para comer físicamente, sino es una estructura de pensamiento, una estructura de análisis cuyo fundamento es el punto de partida del pensamiento escrito en la Biblia. Veamos por qué. Este famoso árbol de la vida, que tiene su origen en estos círculos de geometría, puede ser analizado con estos enlaces entre estos diferentes puntos de partida. Estos círculos se le conoce en la terminología hebrea como las sefirot. Las sefirot son las luces iniciales, las luces del árbol de la vida, los puntos de sabiduría, los puntos de partida para el análisis de toda la sabiduría que está escrita y relatada en toda la Biblia, particularmente en la Torá. Cuando se realizan estas uniones entre estos círculos, estas sefirot, tenemos que hay ciertas líneas horizontales. Estas 3 líneas horizontales aquí se le conocen como 3 líneas madres. El número 3 es importante. El número 3 es el fundamento de todo equilibrio. El equilibrio está fundamentado en el 3. No hay nada más firme que el 3. Si contamos el número de líneas verticales, que unen cada una de estas estructuras, de estas sefirot, son también 7 y se le conoce como las 7 líneas dobles. El número 7, como vimos, es el número representativo de los 7 espíritus de Dios. Hay 7 luces de la lámpara que debe estar alumbrando el templo. Hay muchos 7, los mismos 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, que son los 7 días de la creación, son las 7 luces de la creación. Y también hay ciertas otras referencias, como por ejemplo 7 notas musicales. Nosotros también tenemos 7 orificios en el cráneo. Estos orificios son nuestros 2 oídos, 2 ojos, 2 orificios nasales y una boca, con los que nos interrelacionamos con el mundo. Y también hay diagonales, hay unas líneas diagonales para enlazar las diferentes sefirot que están en columnas diferentes. Entonces, la columna de la derecha se relaciona con la central mediante estas líneas diagonales, y también la derecha con la izquierda directamente. Si contamos estas líneas diagonales son 12. 12 simples se le conoce, y el número 12 ya nos da también una idea de los 12, el número de 12 que aparecen en la Biblia. Hay el más sencillo, 12 meses en el año. ¿Por qué? Porque hay 12 cruces aproximadamente, 12 cruces de la luna sobre nuestro cielo, 12 cruces alrededor de nuestra tierra, que nos dan la idea inicial de los meses. Pero también, ¿por qué hay 12 apóstoles? ¿Por qué hay 12 profetas? ¿Por qué hay 12 columnas en el templo? Es decir, cuando la Biblia está hablando de estos 12 apóstoles, 12 columnas, etcétera, está hablando de una estructura geométrica base y fundamental
que gobierna nuestra estructura física también. Y por lo tanto existe una estructura espiritual que es el inicio de esta estructura física. Nosotros conocemos que la Biblia dice que todo fue creado por medio de la palabra. La palabra debemos interpretarla con las ciencias. Cuando vemos la Biblia desde este punto de vista, existe una estrecha relación, un paralelismo entre la espiritualidad y las ciencias. Este árbol de la vida es en esta forma ahora en la representación hebrea, con los nombres hebreos de cada una de sus partes. Comenzamos con la cabeza. Esta es la corona. Esta palabra hebrea, keter, significa la corona. La corona que va en nuestra cabeza y que está simbolizada en realidad aquí por la parte más, la superior, la parte más, una representación de lo que ocurre en continuando con nuestro análisis, el árbol de la vida, tal como aparece en el pensamiento judío actual, está relacionado con estas 10 sefirot, o 10 estructuras del árbol de la vida, son como las ramas, y que se unifican a través de las 22 letras. Comenzamos por la cabeza. En la cabeza está el símbolo llamado keter. Keter en hebreo es la corona. Y la corona, por ello es que cuando se le corona a un rey, se le pone en la cabeza, que es el símbolo de su poder, el símbolo de haber culminado un proceso de aprendizaje desde ser príncipe a luego ahora ser rey y tener el poder de gobernar su pueblo. En este sentido, nosotros también dice la escritura que nos va a poner coronas en nuestra cabeza, porque cuando lleguemos al estado de redención, en este estado de redención, podremos gobernarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos ser reyes, como dice la escritura, reyes porque nos ponen la corona, reyes y sacerdotes reyes de un pueblo que es nuestra propia interioridad y sacerdotes de nuestro propio templo, el templo que es el templo de lo que conocemos como el Espíritu Santo. Podemos fijarnos que existen aquí tres grandes columnas que están relacionadas, como ya dijimos, la bendición, la derecha, la maldición en la izquierda. La derecha sería como nuestro conocimiento, como nuestras luces de sabiduría, y la izquierda como nuestras sombras. Esto, al llamarse árbol, está sostenido sobre el tronco central. Este tronco central tiene luces en la derecha y tiene sombras en la izquierda. Y mientras más amplio son las ramas, también el árbol da más sombra y puede dar más frutos. Entonces, no debemos tomarle tan a la ligera esto de las maldiciones. Las maldiciones son nuestras sombras, pero nosotros no estamos completos sin nuestra propia sombra. Es decir, en este mundo se nos han dado las luces y cuando hay luces tenemos el espejo que es nuestra sombra para poder reflejarnos allí y corregirnos frente a frente. En realidad, esta es la terminología de la esposa. Cuando nosotros vemos en la escritura que digamos que es la parte derecha, el Adán, la bendición, mujer es la parte izquierda. La parte izquierda que si recordamos un poquito en los videos anteriores, la parte izquierda está relacionada con el hemisferio derecho. Es decir, en nuestro cerebro se cruzan. El hemisferio derecho es la parte emocional.
La parte emocional es la que de alguna forma tenemos que estructurarla mejor, corregirla. A esto se le conoce como la mujer. Entonces, por ello, la mujer, la parte izquierda, la sombra, tiene que estar sujeta a su marido, la parte derecha. Cuando estos dos extremos se juntan, esto, el que se junten los dos o se relacionen estos dos extremos, a eso se le conoce como la redención. La redención es la columna central. La columna central que es la columna de ascenso desde este mundo que le conocemos como Malhut a través de estas sefirot centrales para alcanzar la cabeza. Ahora, en esta cabeza, aquí en la corona, en Keter, ocurren ciertas historias muy interesantes en la Biblia, lo que tiene que ver con los finales. Aquí, en esta cabeza, se le conoce la cabeza como el monte de la calavera. ¿En dónde murió el Mesías? El Mesías murió en el monte de la calavera, el monte Calvario. Veremos a su debido tiempo qué significa esto de morir aquí en la cabeza. Morir en la cabeza es, si esto es un árbol, el árbol crece hasta su máxima estatura y cuando produce los frutos, ¿qué debe ocurrir con estos frutos? Estos frutos, cuando produce frutos, estos frutos maduran y cuando los frutos están maduros caen y se mueren. ¿Pero para qué se mueren los frutos? La Biblia mismo dice que los frutos caen y se mueren y caen en la tierra y cuando mueren, se mueren para dar nueva vida, nuevos frutos. Es decir, volvemos al ciclo del que estábamos iniciando, hablamos al inicio del video, de que todo es un ciclo. Cuando la Biblia habla del inicio, está hablando del inicio de estos ciclos, de que estos ciclos se producen en nuestra interioridad, en cada uno de nosotros. Ahora, este ciclo se completa. Aquí tenemos en este ciclo, mejor dicho, en este árbol de la vida, tenemos estas tres columnas, que son las tres columnas en las que está fundamentado el pensamiento de llegar al estado de conciencia, la unificación de las entidades a través de la columna central. Y tenemos 7 cielos. Estos 7 cielos son los 7 estados de ascenso espiritual. Los 7 estados de ascenso hacia un nuevo estado de conciencia. Son 7 niveles que son los 7 ascensos en nuestro árbol de la vida. Y este árbol, en la forma en que está dibujado ahora, el árbol que está estrechamente relacionado con el ser humano, el hombre, como vimos, es el árbol de la vida. El árbol de la vida está en la interioridad del hombre. Este árbol está plantado en la tierra y en la tierra, de la tierra toma sus nutrientes y toma también el agua. Vimos en la escritura y podemos recordar que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son estos ríos? No son el agua en sí mismo, sino el agua es un símbolo. Por lo tanto, este árbol que toma el agua de la tierra y con el agua, los nutrientes, esta agua es la sabiduría divina. Esta sabiduría divina tiene que ser procesada, tiene que subir hacia las ramas y en estas ramas el árbol, mientras va creciendo, crece hacia el cielo, en búsqueda del cielo. ¿Por qué busca el cielo? Porque en el cielo está la luz. La luz del sol, si nosotros vemos un bosque, las plantas compiten por la luz y por lo tanto aquellas que alcanzan mayor altura tienen mayor luz y esa luz es la que produce la energía suficiente en la fotosíntesis para transformar el CO2 en el aire y cumplir un ciclo hermoso de la naturaleza, el CO2, y absorber el carbono
y liberar el oxígeno. Es decir, las plantas, los árboles y todas las plantas producen el fenómeno de la fotosíntesis como un proceso vital de la naturaleza, de purificar el aire. Y en la misma forma que este árbol purifica el aire, nosotros que somos árboles, como nos llama la Biblia, tenemos que purificar nuestro ambiente con la transformación de las impurezas, nuestras propias impurezas y las impurezas del medio ambiente, transformarlas en el oxígeno vital para la vida, para que la vida continúe en la tierra. Este CO2 se transforma en glucosa y es absorbido por la planta. El CO2 es el fundamento de la vida en sí mismo. La palabra árbol en hebreo es etz y está conformada por dos letras hebreas, la letra Aleph, la letra Ain y la letra Zain. Ain es la de la derecha y Zain, la letra Sadi es la de la izquierda. La forma en que está estructurada la palabra árbol es en sí mismo la definición del árbol. ¿Qué es el árbol? La palabra, la letra Sadi o Sadik, que vale 90, significa justo. Y la letra Ain significa ojo. Un árbol, en el sentido del ser humano, el ser humano debe ser un buen consejero. Un consejero significa que tiene un buen ojo. Un buen ojo para mirar con justicia al mundo que le rodea. Es decir, nosotros para lograr ser justos ante el Creador, ser justos debemos aprender a mirar con buenos ojos, a justificar lo que vemos en la naturaleza, a justificar al Creador allí, a mirar en cada aspecto de la naturaleza, a mirarle al Creador. Y por lo tanto este árbol, cuya gematria sumando los números es 160, y si sumamos los dígitos 1 y 6 más 0, da 7. El 7 es el número inicial con el que comienza la creación, los 7 días de la creación. Entonces, ¿qué significa el 7? Significa completo, es decir, cuando un ser humano alcanza un estado de justo, alcanza un estado de completitud en el sentido de que se ha completado el ciclo, se ha completado el ciclo del conocimiento, de la sabiduría. Cuando este árbol está produciendo frutos, por eso vemos en la Biblia que hay árboles a los que se les maldice porque no producen frutos. Cuando este árbol produce frutos, entonces es un buen consejero porque tiene buen ojo y porque puede armonizar, tener conciencia con los demás, puede ponerse en los pies de otro y puede también dar palabras de consejo a los demás. Y de allí es en donde viene o es el fundamento la palabra consejo o consejero, que es yoetz. Yoetz es el justo que tiene un buen ojo, pero que utiliza la sabiduría, que es esta parte, la letra yud, que es la chispa de sabiduría. Utiliza la sabiduría divina para dar un buen consejo. Entonces, la palabra del Creador es en sí una definición, varias historias espirituales, pero que están estrechamente relacionadas con las ciencias. Acabamos de ver en este video que las primeras ciencias que aparecen aquí son la geometría, y al final concluimos con algo de química, pero nosotros podemos estudiar sin temor la Biblia con las ciencias, porque de hecho la Biblia fue inicialmente escrita fundamentada en estos aspectos científicos. ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes y los adultos aprendan
todas las ciencias a partir de la Biblia. Es decir, tenemos una forma de discutir las ciencias y la espiritualidad sin tener que estar alejándonos la una de la otra. Es decir, podemos armonizar el pensamiento porque el pensamiento espiritual es también un pensamiento científico. Y es por esto que yo siempre propongo que en las iglesias se transformen en centros de estudio y centro de estudio de las ciencias. Analizar la Biblia desde este aspecto para lograr un mejor estado de conciencia, un estado de conciencia más elevado que armonice con todas las otras, los otros aspectos del mundo en el que vivimos.